Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver el teorema general. Vamos a hacer un ejemplo primero, que yo lo preparé de anoche, que quiero mostrar algunas cosas que dice acá la práctica 2. Y hay algunas cosas que no están como escritas como yo las escribo, y es una cuestión de traducirlas nada más, porque el problema, regla de la cadena, a partir del ejercicio 25, como ustedes les dicen, ejercicio 25, está como es la diferenciación compuesta y regla de la cadena, y ahí aparece también todo lo que es el teorema, ahí hay que usar el teorema. Y están escritas, los campos escalares están bien, pero las funciones vectoriales con lo que hay que componer están escritas en forma desmenuzada, como ya hecha la composición. Vamos a tratar de ver qué pasa con eso. ¿Está? Vamos a arrancar y les voy a explicar cómo están escritos, porque si no, no lo van a entender. Porque está escrito de otra forma que yo no lo estoy acostumbrado a escribirlo así. Pero como estos prácticos lo han armado otros chicos que han trabajado conmigo cuando había ayudante. ¿Se ve bien ahí? Avísenme si no se ve. Encima el día está medio nublado, así que... El problema 25, que les traduzco, el otro está mejor todavía, está un poquito más ordenado, pero el 25 dan dos campos escalares. Un campo escalar tiene variables v y w. Fíjense que no le ponen x1, x2, x3 o x y z. ¿Se dan cuenta? Y les dan esta fórmula. U cuadrado más b cubo, ¿sí? Más w por u. Y después les dan, y acá cuidado, le dan otro, g de xy, este sí es de xy, otro, cualquiera. Son dos distintos. No sé si lo ven el problema. Que es x seno de y. Son dos fórmulas. Después les dan dos funciones vectoriales, pero escritas por pedacitos. Ya se las traduzco. Nosotros las funciones las llamamos sigma. Vamos a ponerle sigma 1 de t. La primera es esta, miren. T cuadrado más 1. Esa es la primera componente. ¿Por qué se las dan así? Para que sepan que esta es la que tienen que meter adentro de la U de acá. Para hacer la composición. En ese sentido se lo están diciendo. Para ordenarles la composición. Yo miren cómo lo voy a escribir. Seno de t y después t menos 1. Esta es la primera. Y van a tener que trabajar la primera de acá con esta y después la segunda de acá con la otra que voy a poner acá. ¿Se ve? O sea, fíjense cómo está escrito el problema. En jeroglífico está escrito. Yo cuando vi ¿esto qué tengo que hacer? De sacarlo del PDF, corregirlo como tiene que ir y volverlo a pasar a PDF para que no se destartale en toda esta fórmula. Y después dan otra, sigma de t, sigma 2 de t, que es, ya les digo, la sigma 2 de t es seno de t, ni siquiera hasta falta el signo igual, coma, t. ¿Ven? Si las ven, están desmenuzadas así. Esta, fíjense, va de R3 a R. Esta va de R, ¿no? 2 a R, los dos campos escalares. Y después las dos funciones vectoriales van de R1 a R3 y la otra va de R1 a R2. O sea, para poder componer es la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. No hay forma, porque si no, los números no cierran. ¿Se ve? Entonces les pide la derivada de f respecto de t y la derivada de g respecto de t. Pero, a ver, no es la misma t que tiene la sigma 2, aunque la letra es la misma, que la t que tiene la sigma 1, ¿ven? Entonces, cuando les piden la derivada de f respecto de t, está hablando de la t que tiene la sigma 1. Mientras cuando les piden la derivada de g respecto de t, le están hablando de la t que tiene la sigma 2. ¿Se entendió cómo hay que leerlo? Me gustaría que el que lo escribió, si no sabe nada del tema,
que me lo traduzca. Yo porque yo sé lo que está escribiendo, pero porque tengo cancha. ¿Se entendió cómo está traducido el problema? Acá le dice, si quieren pónganle traducción del problema 25. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una, la otra se las dejo a ustedes. Voy a hacer la de 3 coordenadas, que hasta ahora no hicimos ninguna de 3. Entonces me dice que esto que lo haga por regla de la cadena. No es nada difícil lo que hay que hacer. No sé si lo hicieron este problema, pero no es un problema difícil. Este es de composición, este no es de función implícita. Sí, yo estuve haciéndolo a ese. Bien, se los planteo para que lo hagan después ustedes. ¿Está? Fíjense que Sí, no les después, pide... Sí, después decime. Jorge le quería hacer una pregunta de la consigna del 27, que no sé también si está bien. Ahora la miramos. Sí. Ahora ponemos todo lo que sean las consignas. Qué fea palabra esa. Es como, me suena dictatorial. Te voy a consignar, ¿viste? Qué fea palabra. Palabras que yo no usaría. ¿Cómo está redactado, yo diría? Es una mala redacción. Esto es una mala redacción. Porque la gente cuando ve esto no lo entiende. O sea, uno mira esto, si uno no tiene idea de lo que estamos diciendo, fíjense qué fácil sería escribirlo. No sé por qué lo escribieron de esa forma. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a mirarlo. Les pide que lo hagamos por regla de la cadena. Tenemos que hacer, a ver, ¿qué podemos componer? ¿Podemos componer F compuesta con sigma 1? ¿Qué quiere hacer esto? Hacer F y evaluarlo en sigma 1 de T, ¿no? Sería, tengo que meter la sigma dentro de la F. ¿Está bien? Fíjense, esta es la primera coordenada. La primera coordenada tendría que ir adentro de la primera coordenada de la F. ¿Qué quiere decir? Que T cuadrado más 1, ¿a dónde tendría que ir? En U cuadrado. Si tengo que hacer esta composición. Después, el seno de T debería ir dentro de B cubo. Bueno, dentro de B y elevarlo al cubo, como dice ahí. ¿Está bien? Y después tendría que poner, donde tengo T menos 1 tendría que ir donde está W y acá tengo una U, tendría que poner T menos 1 por T cuadrado más 1. Si hago toda esa conversión, hace un montón de cuenta. ¿Pero qué podemos usar? La regla de la cadena para no hacer todo eso. ¿Cómo la usamos? Hacemos la red. Yo hago la red primero. Para hacer esto hago la red. Si la composición va de sigma F, porque tengo que empezar por la sigma, la red va al revés, ¿se acuerdan? Salgo con la F. La F depende de la U, de la B y de la W. ¿Está bien? Donde tengo la U, ¿qué voy a tener que reemplazar? Por esta variable, ¿no? Si quieren, esta como le llamábamos, X de T, ¿no? A esta la llamábamos Y de T y a esta Z de T. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que acá dentro de la U voy a poner X de T. Adentro de la B voy a poner Y de T. Y adentro de la W que voy a poner Z de T. ¿Se ve? Y todas a su vez van a depender de T. Y a su vez la F tiene que depender de T. Ahí está la red. Esta red ya la habíamos hecho. Todos los caminos conducen a la T. Todos los caminos te llevan a Roma. ¿Está? Entonces, planteamos la derivada total, que es la que me piden, ¿no? La derivada de F respecto de T. Acá no me la piden en un punto, me la piden como función. Quiere decir que va a quedar todo en términos de una función. ¿Cómo va a ser esa historia? Va a ser, por los caminos intermedios, derivada parcial de F respecto de la primera variable. Y recordemos que abajo ponemos la variable y arriba ¿qué ponemos? La función que será mi X, ¿no? Esta sería la derivada de F respecto de ¿quién? De U, por la derivada sería de X respecto de T, ¿no? ¿Se ve? Porque es la X la que está de este lado. Si no nos gusta, si ponemos la U acá, ¿pasa algo? No. Si ponemos la X acá, ¿pasa algo? No. Porque estas dos son iguales. Cuando hago la composición, la X se convierte donde está la U. Porque tengo que meter la X adentro de la U. Y después la Y donde está la B y la Z donde está la W. Entonces son iguales.
en un momento dado. Lo que pasa es que ¿cómo conviene poner en la regla? Conviene poner esto. Y recordemos que la segunda, como este camino es único después, la x solo va a depender de la t, esta derivada ¿cómo la podíamos poner? ¿Se acuerdan? Como total. ¿Se acuerdan de esto? Porque acá no, porque la f depende de 3 variables, pero la x solamente depende de la t. Entonces, cuando hay una variable que depende únicamente de una sola, esa derivada la puedo reemplazar por una diferencial total. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense que la x, esta x que yo tengo acá, ¿de qué otra variable más que de la t depende? De ninguna otra. Entonces, eso también lo puedo mirar. Entonces, acá, en lugar de poner una derivada parcial, puedo poner una derivada total como normalmente se escribe. ¿Se entendió el por qué? Estos son detalles que no son detalles, porque en los libros aparecen así también. Y si uno lee algún artículo, alguna otra cosa, lo va a ver así. Entonces dirá, ¿por qué puso una total si está haciendo caminos? Porque en el último tramo, uno mira esto, mira cómo es la función. Si la función sigue dependiendo, si acá está x, hubiera dependido de 2 variables, no puedo poner una total acá. Porque tendría otra posibilidad, entonces tengo que poner una parcial sí o sí. ¿Está claro, no, esto? Sí, yo le iba a preguntar justo eso hoy. Ajá, perfecto. Porque la composición la habíamos puesto como notación, habíamos usado la derivada parcial. Claro, Y el otro día cuando hicimos función implícita, usamos primero derivada total y después sí las parciales, igualadas a las parciales. claro. Acá vos Y era por fíjate, eso, porque dependía de una exacto. sola variable. Cuando depende de una sola variable, no hay ningún problema. Podés poner parcial o total, es lo mismo. Si pones parcial no pasa nada tampoco. Yo te digo cómo se estila. Cuando depende de una sola variable. Ahora, cuando depende más de una, no podés poner cualquier cosa. Entonces ahí tenés que mirar. ¿Está? Fíjate que yo con la F no puedo poner acá una total. Porque la F de cuántas variables, aparte de la U, ¿de quién más depende? De la B y de la W. Mientras que la X depende solo de la T. La I depende solo de la T. Acá también voy a poner una total cuando tenga la I. Y la Z depende solo de la T. Eso es lo que quiero que noten. Eso es importante en el teorema. Pero normalmente esos detalles, si uno va a un libro, nunca lo explican. Y si vos mirás un video de internet, tampoco te lo dicen los profesores. Esas son las cosas que se dan por sentada, que la persona las entiende más allá de su intelecto superior. ¿Está? Y esas cosas hay que decirlas porque si no la gente no sabe por qué. Bueno, le tenemos que sumar el siguiente camino. ¿Cómo lo vamos a escribir? La parcial de f respecto de b por, podemos poner la total de quién? De i, ¿no? Segundo camino, y igual a t respecto de t. ¿Ven? La i es lo mismo que la b. Y el último pedacito, ¿cómo me queda? La parcial de f respecto de quién? De w por la parcial de quién. O parcial no, total, acá podemos poner también. La total de z respecto de t. ¿Sabe? Y recuerden que este se podía escribir como el gradiente de la f, ¿se acuerdan? Porque podíamos escribir las primeras componentes, me da el gradiente, ¿ven? Producto escalar, la derivada de x, ¿no? Respecto de t, la derivada de y respecto de t, la derivada de z respecto de t. Y uno podía hacer esa cuenta. ¿Se ve? Bueno, el gradiente habría que sacarlo. La primera componente es la derivada de f respecto de u. Me da 2u más w. ¿Ven? Punto y coma. La derivada de f respecto de b, la segunda componente del gradiente. Respecto de b me da 3b cuadrado, ¿no? Todo lo demás es 0. Y la derivada de f respecto de w me da u. ¿Se vio? Producto escalar. ¿Producto escalar quién? A ver, ¿qué queda del otro lado? Cuidado que es un producto escalar después, ¿no? Derivada de x respecto de t. Acá está. 2t. Coma.
derivada de I respecto de T, la segunda, ¿ven? La derivada del seno, coseno. Coseno de T. Y la derivada de Z respecto de T, 1. Bueno, la sigo arriba y lo terminamos. Fíjense que nos quedó, hacemos el producto escalar, 2U más W, todo por 2T. Más, producto escalar, recuerden que vamos multiplicando y sumando, ¿no? 3B cuadrado coseno de T más U por 1, U. Esta sería la derivada de la F respecto de la T. Pero hay un tema. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que nos faltaría hacer ahora? Para que completar. Reemplazar, sí, digamos, donde está U. Exacto. Poner T cuadrado más 1 y... Exacto. Terminarlo sabiendo que la U estaba dentro de la T. Hacer lo que dice acá, en el medio de la red. ¿Ven? Siempre uno sigue la red. Entonces escribe todo, sabe que la U, esto se va a convertir en una U de T, esta se va a convertir en una B de T y esta se va a convertir en una Z de T. Entonces donde tengo todas esas cosas las voy reemplazando. Se los dejo para que lo hagan ustedes. Es muy fácil ahora. La otra manera, ¿cuál era? Que dice ahí en el apunte, que para que lo chequeen. Eso hagan un problema o dos, no hagan más. Si esto es una sustituyendo. Sí. Claro, Claro, primero ahí comparaba y sabía si estaba bien. Exacto, para eso está el problema. De entrada hacer la composición y no hacer todo esto, no hacer la regla de la cadena y derivar lo que quedó. Porque va a quedar de una sola variable lo que queda una función del análisis 1. ¿Se entiende? O sea, hacer primero la composición y va a quedar toda una función del análisis 1. Una función de t va a quedar. En lugar de x va a quedar de t. Es lo mismo. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Este era uno de los problemas. Me decían el 27 si estaba mal escrito. A ver, miremos. Déjenme mirar. Y es muy probable. En realidad sí, el campo G, porque dice que va de R3 a R2. Claro. Entonces ahí hay algo mal. No, ponelo de R3 en R3. Va de R3 en R3. Es, perfecto. Sí, está mal. Sí, si no tampoco vas a poder hacer nada. Bien. Vamos a hacer algo de implícitas. En el 32. Los otros son todo de... hay algo que me interesaría que hagan de lo que queda de funciones compuestas, que son las coordenadas polares. Ver si pueden escribir las coordenadas. Vieron que hay un problema ahí de coordenadas polares y de cilíndricas y esféricas. Y también está escrito desmenuzado. Les voy a escribir las funciones para que vean lo que quiero que hagan. Les voy a explicar para que tengan una idea de lo que... Le escribo en polares, después eso lo A ver, polares de cilíndrica, lo único que cambia es que se le agrega una coordenada más. Igual que a esféricas. Agrega una coordenada más y cambia la fórmula. Pero en realidad es lo mismo que en polares. Les explico en polares que va de R2 en R2. Yo siempre digo... en que ayer estaba uno cocinando y estaba cortando una manzana. Digo, que la cortaba tan recta, decía que había que cortarla perpendicular a no sé qué cosa, y yo digo, este está cortando la manzana en coordenadas polares. Entonces vamos a tratar de ver qué son las coordenadas polares. A ver. Vamos a tratar de ir despacito porque esto me interesa que lo aprendan bien. ¿Estudiaron algo de polares en análisis 1? ¿O poquito? Antes daba María Nieve, polares lo daba bien. No, la verdad que poco. ¿Poco? Yo ese no lo pude hacer, no. El de polares, pero te dio algo para... No. Te dejó ahí. Bueno, vamos a explicarlas un poquito. Las coordenadas polares, porque va a ser muy útil para lo que sigue después, porque hay que cambiar. Es una función paramétrica, es una función, o es una curva, uno puede representarla a través de curvas paramétricas, que va a dar un círculo. Una coordenada polar, donde la X es igual al radio por el coseno del ángulo y la Y el radio por el seno del ángulo. Pero hay que tener cuidado acá. Y se puede pensar como una función compuesta. Ahora vamos a ver por qué. Coordenadas polares. Esto se puede extender a cilíndricas y a esféricas, que son las equivalentes a polares. Polares están en el plano y cilíndricas y esféricas están en el espacio. Esto está en R2, lo otro está en R3. ¿De acuerdo?
Una coordenada polar es así, a ver. Yo tengo un punto en el plano normal, x, y. Ese punto le puedo asociar un vector y un ángulo, θ. Ese vector tiene una norma, r. ¿Está bien? Yo puedo dar las coordenadas del punto diciendo que ese punto tiene una coordenada x y una coordenada y. En cartesianas, en coordenadas cartesianas, tengo el punto x, y. O sea, eso es la posición del vector r. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ahí está Mabel de nuevo. Se pudo conectar Mabel. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, acá, tratando de recuperar un poco lo que perdimos. Vamos a ver si podemos. Y después tenemos coordenadas polares. ¿Qué hacen las coordenadas polares? Lo único que hace es cambiar la forma de nombrar lo mismo. En lugar de nombrarlo con el punto, la coordenada x, y, lo que hago es nombrarlo con el radio y el ángulo. ¿Está bien? Cambio los objetos. Tengo que meter a ρ y a θ. Y también el vector lo puedo escribir como algo del ángulo y del radio. ¿Por qué puse ρ y no puse r? Porque ρ es una función. Porque el radio puede variar para cualquier punto y el ángulo también. Cuidado, porque normalmente en las coordenadas polares se piensa que solamente varía el ángulo. Ese es un caso de coordenadas polares. Pero el radio también puede variar. Porque si yo quiero todos los puntos del plano, lo puedo escribir como algo del ángulo y algo del radio. Por eso puse ρ, no puse r. Cuando la coordenada polar tiene fijo el radio, es una situación particular. Entonces ahí sí tengo el círculo. Porque al estar fijo, los únicos vectores que puedo dibujar son los que están a la misma distancia del centro. Mientras que si el radio varía, puedo dibujar cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con esto. A ver, ahora vamos a ver por qué les digo eso. Porque ¿qué relación habría entre... ¿Cuál es la relación? Ahora vamos a la relación entre coordenadas cartesianas y polares. Que fíjense que cualquier valor de x se puede escribir como r coseno del ángulo. Y cualquier valor de y se puede escribir como r por el seno del ángulo, ¿ven? En realidad yo no le pondría r. ¿Qué le vamos a poner? Dijimos ρ. Porque ρ puede ser que sea algo variable. Tanto el ángulo como el radio tienen que variar para marcar todos los puntos del plano. Cuando ρ es igual a r, la coordenada polar se llama circular. Porque siempre dibuja un círculo. ¿Se entiende? Pero ese es un caso particular. Me van a decir, ¿y qué importancia tiene eso? Que si yo esto lo puedo pensar, esta relación la puedo pensar como una composición de funciones. De un campo, en este caso de un campo vectorial. Claro. Yo puedo pensar esto, miren, que una f de x, y, una f, vamos a ver de qué, no le voy a poner de qué, para que lo pensemos, no me quiero adelantar. Yo puedo tener un valor de x que sea ρ por el coseno del ángulo y un valor de y que sea ρ por el seno del ángulo. Esto sería una x de ρ y de θ y esta sería una y de ρ y de θ. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estamos mirando? Es decir, escribir esto lo podemos pensar así, como una composición. Fíjense que acá lo que tengo, cuando nosotros decíamos un campo vectorial, ¿cómo lo escribimos? Un campo vectorial de x, y, con una f1 de x, y una f2, ¿no? De x, y. ¿Quién sería mi f1 y f2 ahora? Esta sería mi f1. Quiere decir que yo tengo una función del radio vector, variable, siempre hay que acordarse que esto también varía, y del ángulo. ¿Y esto que me va a dar? Cosas de x, y, ¿ven? Convierto, lo que me hace el campo vectorial es convertir las coordenadas de ρ y de θ en términos de x, y, porque x es ρ coseno del ángulo,
e I es rho seno del ángulo. Esta es otra manera de ver las coordenadas polares, a través de un campo vectorial. ¿Se ve? Lo mismo pasaría con las esféricas. ¿Qué tendrían? ¿Cuántas fórmulas tendrían? Tendrían el radio vector, 3, el ángulo azimutal y el declive, el ángulo vertical. ¿Se entiende? Después les voy a decir cómo se calculan las fórmulas, es una pavada. Lo que pasa es que hacen un merengue en internet para decir por qué son esas fórmulas. Después, primero quiero que lo miren, y después, cuando hagamos una clase práctica, ahí les voy a comentar algo más de las esféricas. ¿Por qué les digo esto? Que es importante saber que hay que poner rho y no r, como muchos ponen. Porque cuando pongo r es algo fijo, porque es el radio de un círculo. Y las polares pueden cambiar. Piensan lo siguiente, supónganse que yo les pido que deriven esto con respecto a alguna variable. Por ejemplo, con respecto a t, meten algo más ahí adentro. Hagan una composición con una sigma. Queda en términos de t. Metan algo acá adentro, entonces queda el rho depende del parámetro t y el sigma depende del parámetro t. Me va a decir, sí, pero si el rho es fijo para un círculo, la única que va a variar es sigma, es el ángulo, porque lo único que varía si el radio es fijo es el ángulo. Pero cuando uno hace eso, tiene que sacar las derivadas a veces, las derivadas parciales. Entonces, fíjense si yo les pido que calculen la derivada de x respecto de r y la derivada de x respecto de θ. Si les pido la derivada de x respecto de r, si ρ es igual a r, ¿cómo me quedan las coordenadas? Me quedan x es r coseno de θ y es r seno de θ. ¿Está bien? Si r es igual. ¿Qué diferencia? Que el r, ¿cómo es? Dijimos, fijo. Es algo fijo. Entonces, las coordenadas polares, genéricas, se convierten en coordenadas polares circulares, porque siempre dibujan un círculo. Si yo les pido estas dos derivadas, ¿qué me dicen si estoy en esta situación? ¿Cómo sería la derivada de x respecto de r? Si el r es fijo. Esto es un producto, ¿no? ¿Cómo se deriva eso? El r es fijo. Y el ángulo, la derivada no va a depender del ángulo. Esto es un número. Sería 2 coseno de θ. ¿Cuánto daría esa derivada? De nuevo. Si r es fijo, es un número. Y el ángulo, para ese r fijo hay un ángulo. ¿Está bien? Porque no estoy derivando, no estoy viendo la derivada con respecto a, estoy viendo la derivada con respecto a r. Esto es un número y esto es otro número para ese r fijo. Todo esto sería un número. ¿Cuánto sería la derivada de un número? 0. Cero. Porque no hay variación. ¿Cuánto sería la derivada de x respecto de θ? Y la derivada del coseno sería seno y la derivada del seno sería coseno, así que se invertiría. Olvídate la de abajo, estamos mirando la de con respecto a r. Primero para esta, después para i. Miremos la de arriba. Sería menos r, ¿no? Para la primera sería menos r. ¿Qué cosa? Porque tengo que dejar la constante, seno de θ. ¿Está bien? Y para la segunda componente, ¿cómo sería? R, como dijo Mabel, coseno de θ. Se invierten las dos, nada más que una lleva un signo menos. Ahora, ¿y a esta cuánto daría? Las dos darían 0. Porque el R es fijo. ¿Qué pasa si el R no es fijo? ¿Da lo mismo? No da lo mismo. No. No. ¿Cuánto da la primera? O sea, si el R no es fijo, estoy acá. No puedo poner R. ¿Qué tengo que poner acá? Rho. Y si pongo rho, ¿qué va ahí? En la primera, ¿qué da? Coseno de θ.
Coseno, porque es la derivada de una variable por la constante, y la constante... Coseno. Exacto, coseno de tita. ¿Ven que no da lo mismo? Y la segunda... Seno. Seno, queda el seno de ahí. ¿Se ve esto? Esto es lo que les piden que hagan en este apartado. Que lo hagan en cilíndricas y en esféricas. ¿Se animan a hacerlo? A escribirlo así y hacer las derivadas esas. Por separado, fíjense que son vectores, ¿no? Pues son campos vectoriales acá, ¿eh? No son escalares. Fíjense que aquí esto va de R2 a R2. O sea que para los campos vectoriales estamos haciendo por separado. Si es Rho, quedan así. Si ponen R, ¿cuánto va a dar? Esta van a dar 0. Porque esto está fijado. Esa derivada es 0. ¿Notaron eso? Por eso mismo hay que tener cuidado cuando uno dice polares. No confundir polares con circulares. ¿Las circulares son polares? Sí, son polares particulares, donde el ρ es fijo. Y si se calcula su derivada, ¿cuánto va a dar? 0. Lo mismo pasa en cilíndrica y en esféricas. Porque en el cilindro también. En un cilindro el radio del cilindro es fijo. Y en esférica también, el radio de una esfera es fijo. Ahora, si yo quiero marcar los puntos de R3 como si fueran esferas concéntricas y varío el radio, inflando o desinflando la esfera, entonces sí tengo que poner lo que quede acá, la derivada esa. Pero no es con respecto al radio, va a ser con respecto a ρ. Esa es la diferencia entre ρ y R, que a veces se confunde uno. ρ es una función que depende de la posición, mientras que R fijo es una posición fija. Vieron que eso normalmente se le dice polares a esto y esto está mal dicho así. Esto es cierto si esto es ρ y no R, ¿vieron? Porque uno no piensa nunca en que esto también se estira. Piensa únicamente que está a una distancia fija, y eso no son coordenadas polares. Son polares particulares, pero no son las coordenadas polares generales. Por eso es bueno escribirlo de esta manera, como campo vectorial a las coordenadas. Acá tienen una F que va de R2 en R2. Porque si no, si esto es fijo, sería una F que va de R1 a R2. No sería un campo vectorial, sería una función vectorial, paramétrica. ¿Y está bien que sea una función paramétrica? Si va de R1 en R2, fíjense, si fuese de R1 en R2, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedaría esta función? Quedaría como una sigma de tita. Porque dependería solamente de quién. Del ángulo. No dependería de R. Y entonces, ¿cómo quedaría esta sigma? Fijo. Claro, sería R coseno de tita, R seno de tita. ¿Es lo mismo? No, esa sí es una coordenada polar. Circular. Esta sí, porque esto es una curva en el espacio. ¿Y qué me tiene que dar eso si lo dibujo, esa curva? ¿Qué debería dar? El círculo. El círculo. De radio R. Por ejemplo, qué sé yo, agarremos sigma de tita, que a veces en lugar de ponerle tita se le pone T también. El GeoGebra, por ejemplo, si uno hace el dibujo lo pone en T. 2 coseno de tita, 2 seno de tita. En lugar de escribir raíz cuadrada, ¿vieron cómo se escribe la raíz, cómo se escribe un círculo? Bueno, x cuadrado más y cuadrado. Vamos a hacerlo para que lo vean. ¿Nunca dibujaron el círculo así? No. Jessica me mira con una cara, me dice, ¿eso dará un círculo, esa cosa tan fea? Vamos a hacerlo para que me crean. Voy a compartir el GeoGebra para hacérselo. Déjenmelo abrir, a ver cómo anda el GeoGebra, si no está lento, cómo andará. No, anda bien, mira. Vamos a hacerlo, así lo pueden ver. Ese es un círculo de qué radio? 2. ¿No? No tengo que andar poniendo al cuadrado. Vieron que cuando uno escribe en cartesiana tiene que poner el cuadrado, tiene que poner un montón de cachivache que acá en polares no tienen ese problema. ¿Eh? Lo ponemos acá abajo. Es fácil para escribir. ¿Sí? Ponemos, creo que toma la función sigma. Vamos a ver si la toma. Sigma de t.
La pone en t, en lugar de poner el ángulo lo pone con valores de t, no lo pone con tita. 2, primero el coseno, en la primera componente va el coseno del campo vectorial. Esto sí hay que ponerlo en orden. Coseno de t, punto y coma, 2 seno de t. ¿Está bien? A ver si lo dibuja. No me lo tomó. A ver, ¿por qué no me lo tomó? A ver, dame un minuto. Bueno, ahora se me trabó. Le agarró la chiripiorca. A ver qué le pasa a esto. ¿Por qué no agarra? Ay, ay, ay. A ver si lo puedo minimizar y abrir de nuevo. Ahí está. A ver, ¿por qué no lo agarró? Coseno de t. Está bien escrito. Ah, porque me tomó x de t. Esto es, a ver si lo pone bien, sigma de t. Ahí está mal. A ver por qué no lo toma bien. Vamos a borrarlo y ponerlo de nuevo. Entonces, yo lo tenía tabulado con la letra sigma. Sigma de t igual. Dos coseno de t. Ahí lo dibuja. Ah, me faltó el punto y coma, creo. A ver, ahí creo. 2 seno de t. No sé, creo que lo había puesto mal. ¿Qué me dibujó? Cualquier cosa. Está loco este GeoGebra. A ver, ¿por qué me dibujó eso? Ah, porque acá... ¿Qué puso?